Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y tenemos nuevamente de invitado al doctor Alejandro Delgado y para recordarles, Alejandro se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela y luego se traslada a los Estados Unidos donde inicialmente hace su residencia de medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. Posteriormente, hace una residencia en enfermedades infecciosas en el Thomas Jefferson University Hospital y bueno, se queda trabajando ya en Filadelfia y actualmente él se desempeña como profesor asistente de la clínica médica en el Sidney Kimmel Medical College y él es director asociado del programa de enfermedades infecciosas del Fellow del Jefferson Einstein de Filadelfia. Y además también es director asociado del programa de medicina interna de la residencia de ese mismo hospital Jefferson Einstein de Filadelfia. Bienvenido, Alejandro, nuevamente a Medicina y Algo Más Podcast. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por invitarme. Bueno, habíamos hablado inicialmente en una primera entrega que hicimos sobre las enfermedades infecciosas transmisibles en temporada cálida, dígase durante la primavera y verano. Luego hablamos de las enfermedades de transmisión sexual y ahorita vamos a hablar, pues como estamos en temporada fría y la temporada fría dura hasta marzo, ya casi a final de marzo, hasta el 26 de marzo, si no me equivoco, vamos a hablar de las enfermedades infecciosas transmisibles en temporada fría, otoño-invierno. Entonces, lo primero para recordarles a los que nos ven y nos escuchan qué son las enfermedades infecciosas transmisibles y cuáles son las enfermedades infecciosas transmisibles más comunes aquí en los Estados Unidos en temporada fría. Bueno, las enfermedades infecciosas transmisibles son básicamente cualquier enfermedad que pueda pasar de un ser humano a otro, o en casos excepcionales de un animal a un ser humano. En este caso vamos a enfocarnos en las enfermedades que se transmiten de persona a persona. Por lo general, en este caso estamos hablando de enfermedades causadas por virus. Eh, no voy a nombrar muchos de los virus que vamos a estar hablando luego en el día. Em, La segunda pregunta las enfermedades transmisibles las que Sí, estamos la viendo más mucho, frecuente. sí, las más frecuentes que estamos viendo, que vamos a ver durante el invierno son enfermedades respiratorias. Eh, Vamos a hablar de la influenza, vamos a hablar del virus sincitial respiratorio, COVID, que se ha hecho una enfermedad que básicamente va durante todo el año, pero que vemos picos durante el verano y el invierno. Y también hay algunas enfermedades de transmisión fecal oral, de transmisión por fómites, por materiales infectados, que causan diarrea. Hace muy poquito vimos un brote bien fuerte de norovirus, gente gritando y con diarrea. Eh, pero el enfoque fuerte y lo que me va a traer a mí a la gente al hospital, por lo general, son las enfermedades respiratorias, transmitidas de persona a persona, causadas por virus. ¿Y cuáles son las más frecuentes en la actualidad aquí en los Estados Unidos? Actualmente, la que nos está trayendo más pacientes, y es algo que tenía desde antes de la pandemia, no ver tantos números, es influenza. Estamos viendo números y hospitalizaciones donde prácticamente cada otro paciente que veo tiene influenza. En la misma época, por lo general un poquito antes, hace pico el virus respiratorio sincicial, pero ahorita lo que está causando estragos es la influenza. Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿cómo se transmiten estas enfermedades, Alejandro? Estas enfermedades respiratorias y también cómo se transmite el norovirus, pues, porque es otra de las virosis que tenemos en temporada fría. ¿Cómo se transmiten ellas? Y Eh, cómo se pueden contraer, o mejor dicho, si se pueden contraer dos de ellas al mismo tiempo. O sea, si puedo tener, por ejemplo, COVID con influenza, eso es posible. Entonces, queremos saber algo sobre eso. sí. Eh, bueno, respondiendo a esa última pregunta, porque es la más sencilla, sí. Uno puede realmente tener varias infecciones virales sucediendo al mismo tiempo. No es del todo raro. Cualquiera que tenga un niño en daycare te puede decir que se puede tener muchos virus al mismo tiempo. Sí vemos con infección de influenza con COVID.
realmente no he visto tantos de esos casos. Creo que ahí tengo un poquito de sesgo de selección porque la gente con influenza está enfermándose un poquito más que la gente con COVID, que yo he estado viendo por lo menos. Y estas son enfermedades que se transmiten por gotas aerosolizadas cuando uno tose o cuando uno habla, más que todo cuando uno tose. La influenza son partículas un poco más grandes que las del COVID, por ejemplo, que el COVID es bastante más contagioso, más transmisible, eh, al punto de que uno se puede proteger efectivamente de la influenza con una máscara quirúrgica, mientras que con el COVID muchas veces vamos a recomendar que uses una máscara con un poder de filtración un poquito más avanzado, una N95. También se pueden transmitir por fómites, aunque no es tan común con la influenza y mucho menos con el COVID. Fómites siendo secreciones respiratorias que caen en una superficie que luego alguien más toca y toca una mucosa y se transmite la infección. Pero el norovirus sí es la forma más común que se transmite. Se transmite por fómites, por sustancias infectadas que infectan o tocan superficies. Y es un virus que además es bastante difícil de erradicar de la superficie. Es bastante resistente por ejemplo, a los hand sanitizers, Sanitizer. a lo que, sí, de los basados en alcohol, es bastante resistente a eso. Realmente hay que limpiar con agua y jabón a profundidad y si cae una persona en la familia, prácticamente garantizado que el resto de la casa va a caer. Es un virus que necesita muy pocas partículas para infectarte. Ok, ahora antes de seguir adelante, quería preguntarte, ¿qué hay acerca de la neumonía bacteriana? Porque no nos podemos olvidar que no solamente hay enfermedades infecciosas virales en esta temporada, sino también infecciones respiratorias bacterianas como la neumonía bacteriana. ¿Qué hay de la frecuencia de ese tipo de infecciones? Sí, bueno, lo primero es que por lo general las neumonías bacterianas, casi ninguna se puede transmitir de persona a persona, con la excepción de algo, por ejemplo, como la tuberculosis. Pero la neumonía bacteriana más común, que es la causada por el neumococo, eso tú no lo puedes pasar a otra persona. Lo que sucede durante estas épocas del año es que cualquiera de estas infecciones respiratorias virales, como la influenza, sobre todo la influenza y el virus respiratorio sincicial, eh, puede causar, como causa de infección del tracto respiratorio, él tiende a dañar un poco las defensas naturales del pulmón, lo que se llaman los cilios, son como estos pelitos que están en las células que mueven el moco desde la vía respiratoria inferior a la vía respiratoria superior para que puedas toserlo. Los distintos mecanismos de defensa contra bacterias se ven comprometidos y hace mucho más fácil que una bacteria como el neumococo o otra bacteria que se llama estafilococo puedan causar infección respiratoria baja. Entonces lo que sucede es que tienes influenza, te mejoras y a los pocos días caes con una neumonía bacteriana y pueden ser bastante severas. Entonces sí tendemos a ver también un aumento en los casos de neumonías bacterianas cuando hay muchos virus respiratorios circulando. Ahora, Alejandro, uno se pregunta por qué razón en invierno, o sea, qué, qué factor hace que en invierno estas infecciones hagan un pico. Yo sé, hay factores correspondientes a la temperatura, pues al clima en sí, Ujú. y también factores que ocurren por ese mismo clima, ese cambio de temperatura en la persona que hace que esos virus también sean más frecuentes y también hay virus que son más amigos del frío que otros. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas infecciones hagan ese pico y sean más comunes en la temporada fría? Sí, creo que nombraste dos cosas que son clave. Bueno, una cosa que pudiéramos pensar es cómo la gente, estos son virus que se transmiten, van a transmitir de persona a persona cuando tienes contacto cercano. Y cuando en estos meses del año donde están haciendo -5 grados afuera, la mayoría de las veces no vas a estar pasando la mayoría de tu día afuera donde el aire circula, donde hay sol. Vas a estar dentro de las casas, en el apartamento, en condiciones mucho más cercanas con otros seres humanos. Eso hace que las congregaciones, o sea, cuando se congrega gente dentro de un solo lugar, se hace mucho más fácil que si una persona está infectada, que resulte que todos los demás estén infectados.
También el cambio probablemente el cambio de las condiciones de humedad hacen que sea más fácil que el virus viaje de una persona a otra. O sea que parece que también hay factores ambientales, más allá de que la gente se congregue más durante el invierno. En cuanto a cómo la inmunidad pudiese cambiar durante el verano versus el invierno, no lo tengo 100% claro como un factor, pero sí pareciera haber algo de verdad en ese cuento de abuelas de que si sales y te mojas la cabeza y no te secas, que te va a dar un resfriado. Pues sí pareciera haber algo de literatura que apoya que eso sucede, que hay una disminución un poco del flujo sanguíneo hacia la nariz, entonces hay un poquito menos de glóbulos blancos que llegan de forma efectiva para que pudieran evitar la entrada de los virus, etcétera, etcétera. Entonces probablemente también por ahí eh, se facilita la infección. Pero más que todo Y, yo y creo ta- que y- tiene que ver y con también, estar congregado. Alejandro, yo he leído que como se tiende a usar, por supuesto, por las temperaturas mucho estos dispositivos que calientan el aire, pues en la casa, en los trabajos, ese es un aire que no es húmedo, es seco. Entonces Correcto, tiende a secar las mucosas y eso es un factor que también predispone porque parte del mecanismo de defensa es ese, pues precisamente, ¿no? exactamente. Entonces, ahora, el norovirus y la temperatura, Alejandro, eso me parece interesante. Ese virus, ¿por qué ese virus que afecta el tracto gastrointestinal es más frecuente en invierno? Pues este lo he pensado menos, pero probablemente también tiene que ver con el hecho de que la gente está congregada en espacios dentro de la casa, más que estar fuera de la casa, y se facilita que de persona a persona o que haya alguna superficie que esté infectada, que toques y te infectes. El norovirus por lo general lo empezamos a ver hacia finales de verano o en el otoño, pero hace pico en los meses tempranos del invierno. Otro factor que había olvidado también es que por el hecho de que pasamos tanto tiempo dentro de la casa durante el invierno, y quizá incluso porque los días son más cortos, tenemos menos exposición al sol y eso, por lo general, todos estamos deficientes de vitamina D durante el invierno. Probablemente todos deberíamos tomar un poquitico de vitamina D durante el invierno y eso quizá pudiera predisponernos un poco más a infecciones. Menos dura la evidencia ahí, pero quizá pueda jugar un rol en prevención de infecciones. Ahora, fíjate, un tema un poco escabroso en el sentido de que vamos a hablar de los síntomas, pero Alejandro, cuando uno ve los síntomas, uno no puede saber qué tiene uno. Es casi que imposible, porque Correcto. todas esas infecciones, COVID, influenza, virus sincitial respiratorio, resfriado común también, tienen todos los mismos síntomas. ¿Cómo entonces hacen ustedes cuando llega un paciente a la emergencia con síntomas respiratorios para poder hacer un diagnóstico? Primero, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en general? Y luego, dada la similitud, ¿cómo ustedes pueden hacer el diagnóstico? Sí, la verdad es que hacer un diagnóstico clínico es difícil, porque como dices, los síntomas se solapan mucho entre los distintos virus. El virus de influenza tiende a causar dolor muscular mucho más sobresaliente que las otras infecciones. La gente se queja mucho de dolores musculares, incluso pudieras, en casos severos, tener daño muscular, causar lo que se llama rabdomiólisis. La fiebre tiende a ser un poco más alta, pero la realidad es que hasta que tú no haces una prueba diagnóstica, puede ser cualquiera de los virus o puede ser más de uno de los virus. Entonces, cuando uno ve al paciente en la emergencia, tiene que confirmar el diagnóstico, sea con una prueba molecular, lo que se llama un PCR, o con pruebas de antígenos, con los cuales diagnosticar influenza y COVID, por ejemplo. Así que Ok. tratar de distinguir una de otra es difícil al punto de que a esto lo llaman influenza-like illnesses, enfermedades parecidas a influenza, o sea, todo como que lo pones en una gran bolsa de enfermedades respiratorias que se pueden parecer muchas a la otra. ¿Y qué tan frecuente, Alejandro, es lo de la pérdida del olfato y del gusto en el caso del COVID? Y si eso, ¿qué tan frecuente es? Por supuesto, si eso se presenta, pues ya uno tiene un modo de hacer un diagnóstico diferencial. O también se puede ver eso en otras infecciones respiratorias.
Sí, la verdad es que el COVID como que se hizo famoso por causar anosmia, por causar la pérdida de la sensación del sabor y de los olores, pero los otros virus también lo pueden hacer. Te puedo decir que yo tuve influenza hace 2 semanas y pasé 1 o 2 días que no, había perdido un poco el olfato y el gusto. Entonces, inclusive eso, aunque pudiera ser muy sugestivo de un diagnóstico en particular, hasta que no confirma, puede ser cualquiera de los virus. Y en cuanto a frecuencia, la verdad es que no he buscado la estadística últimamente. No quiero inventar un número. Perfecto. Anecdóticamente, anecdóticamente, anecdóticamente me parecería que es algo como 1 en 10, Ok. pero tómate Eh, eso con un grano de sal. Mm, en cuanto a los síntomas de alarma, que hay que estar pendientes, o sea, sabemos que entonces ya tú dijiste, hay tos, dolores musculares, hay fatiga, la persona puede tener dolor de cabeza, tal, etcétera, pero ¿qué síntomas deben generar alarma y prender las luces rojas y decir, tengo que ir a la emergencia porque esto no está evolucionando bien? Sí. Eh, Creo que probablemente el más importante sería la dificultad para respirar. Si alguien que está sufriendo una infección respiratoria empieza a sentir que él se sofoca, que no le da el aire, que camina y se cansa, o sea, que no puede respirar, automáticamente eso te compras un viaje a la emergencia. En cuanto también tratar de distinguir cuándo hay una coinfección bacteriana, lo que yo normalmente estoy buscando es alguien que estuvo enfermo, mejoró un poco y luego tuvo una recaída. Entonces eso por lo general puede significar que el virus está de salida, pero se sobreinfectó con una bacteria y en ese caso hay que consultar a un médico porque vas a necesitar antibióticos o incluso alguna gente puede desarrollar neumonía, estar muy enferma. Algunos como pueden tener simplemente una sinusitis que necesita antibacterianos, pero esa es otra cosa. Cuando ves que estuviste mal, mejoraste y vuelves a estar mal después de unos días, eso es signo de que hay que buscar una complicación. Y sobre todo en los pacientes mayores, si tú ves que tu familiar mayor se confunde, empieza a estar confundido, empieza a delirar, eh, empieza a no comer, notas que el volumen de orina ha disminuido, esos todos son síntomas de gran alarma que tienes que llevar a tu familiar a la emergencia ipso facto. Ok, y en el caso de los niños, esa coloración azulada que puede aparecer también es un síntoma de alerta, un signo de alerta. Sí, sí, eso debería alarmar a cualquiera que eso pudiera significar que hay una hipoxia significativa, que ha bajado bastante el oxígeno en el niño. Ahora bien, una vez hablado todo esto, sabemos que hay innumerables pruebas rápidas que la persona puede comprar en la farmacia. Inclusive Ujú, en la actualidad hay estos dispositivos que tienen un mix. Te puedes hacer en el mismo dispositivo influenza, COVID. Bueno, puedes hacerte prácticamente todas las enfermedades, te las puedes testear de manera rápida, comprando ese dispositivo. Ok, ujú. pero ¿qué pasa si yo me hago el test y sale positivo? ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo tranquilo? ¿Llamo a mi médico, al proveedor de salud? ¿Le hago caso a eso? Si sale negativo, me quedo tranquilo a pesar de que tengo síntomas. ¿Qué hago con eso? Ok. Ahorita hay kits, como tú dices, kits para la casa que detectan COVID e influenza. La verdad es que no sé si hay un kit para la casa que detecte virus respiratorio sincicial, pero está muy bueno que tengas ese kit que detecte esos dos, porque esos son dos de los virus para los cuales tenemos tratamiento. Entonces, si estás dentro de la ventana de tratamiento, pudiera cambiar cómo tú manejas a ese paciente. Si el test está positivo, lo mejor que puedes hacer es llamar a tu médico de cabecera, dependiendo de las características del paciente y cuánto tiempo tenga desde que se enfermaron, uno pudiera comenzar un antiviral que con suerte pudiese disminuir por lo menos la duración de la infección o la duración de los síntomas. La prueba que venden para la casa hay dos tipos. Hay tanto prueba de antígeno y hay PCRs para casa. Los PCR son un poquito más caros, los pruebas de reactivo de antígenos son más baratos, son los que se pueden conseguir en la farmacia
Yo he visto en las farmacias los de antígeno y por Amazon, por ejemplo, puedes pedir el PCR. El PCR es muy, muy, muy sensible. Entiéndase que si está negativo, es bastante probable que no tengas por lo menos esos dos virus. No significa que no tengas otro virus respiratorio que no se detecta con esos kits y que todavía no puedas transmitírselo a otra persona, pero por lo menos es bastante certero que no tienes influenza, no tienes COVID. Las pruebas de antígeno son muy específicas, entiéndase, si están positivas, estás bastante seguro que tienes una de esas enfermedades, pero si están negativas, la sensibilidad es un poco menor que la del PCR. Entonces, solo porque salió negativa no significa necesariamente que no tienes influenza o que no tienes COVID. Puede ser que tengas que volver a hacer la prueba en 24 horas para poder decir con un poquito más de certeza que si sí o si no. De hecho, muchas veces cuando hay mucha influenza circulando, como es el caso ahorita, si alguien me llama y me dice, tengo fiebre, tengo tos, me duelen muchísimo los músculos, eh, la prueba de influenza me salió negativa, todavía yo pensaría, mira, lo más probable es que tienes influenza la prueba salió negativa, es un falso negativo, vamos a repetirla mañana o simplemente, muchas veces incluso dices, vamos a mandarte tratamiento porque todavía lo más probable es que sea influenza. Ok, ¿y cuándo recurres a una prueba confirmatoria en un laboratorio? Con estas infecciones, la verdad es que casi, o sea, casi siempre puedes, eh, a menos que sea muy importante hacer el diagnóstico final, no necesariamente tienes que hacer una prueba confirmatoria. O sea, si está positiva, te estás listo. Esa es una Ok. prueba positiva. Si la prueba está negativa y era una prueba de antígeno, pudieras hacer el PCR para tratar de hacer el diagnóstico, pero eso va a depender de qué tanto realmente necesitas llegar al diagnóstico final. Claro, pues si tiene los síntomas, pues ya aunque esté negativo le vas a mandar tratamiento. Y para aclarar ese tratamiento, ¿cuál es la idea de ese tratamiento? ¿Es para curar y matar al virus? ¿Para qué es el tratamiento en el caso de COVID y en el caso de influenza? Bueno, el caso de influenza. Hay dos antivirales están disponibles. El más común es el oseltamivir o el Tamiflu. El otro se llama Baloxavir. No recuerdo el nombre comercial. Los antivirales en general son, no sé si usar la palabra controversial, eh, pero la eficacia en cuanto a qué es lo que logran, hay que tener expectativas un poquito más realísticas. Eh, en la mayoría de los pacientes, la data con el Tamiflu, con el oseltamivir, lo que sabemos con relativa certeza, y hasta eso ahora no me queda del todo claro, es que si tú tomas el antiviral, disminuyes la duración de los síntomas por 24 horas. No disminuye la probabilidad de hospitalización, no disminuye la mortalidad, no disminuye la probabilidad de que termines en unidad con intensivo. Lo único que logra disminuir todas esas cosas es vacunar. Eh, la vacuna a veces no es tan buena en evitar que te infectes, pero es excelente en evitar que termines hospitalizado o terminar en cuidados intensivos. Ese es el Tamiflu. El Baloxavir sí pareciera ser un poquito mejor en disminuir la duración de los síntomas. No estoy del todo claro si disminuye hospitalizaciones, pero lo más que vas a lograr probablemente es que la persona se sienta mejor unas 24 horas antes de que si no se lo hubiera tomado. Que cualquiera que haya tenido influenza, mira, si tú me quitas un día de síntomas de influenza, te lo compro. La influenza es terrible. Pero no es que si no te lo tomaste, sabes, es un crimen y te va a ir terrible y te vas a terminar en el hospital. No. En cuanto al COVID, también nos conseguimos con un problema similar. Cuando sale el tratamiento del COVID, el Paxlovid, voy a usar el nombre comercial porque el genérico es un poco largo. Las pruebas, los ensayos clínicos que hicieron con ese medicamento, los hicimos todos antes de que la vacuna estuviera disponible eh, para el público en general. Entonces, todos los que estuvieron en ese ensayo clínico no estaban vacunados. Y en ese ensayo clínico sí demostraron que disminuía la hospitalización y mortalidad por 90% comparado con la gente que no lo tomaba. Ahora, tú me preguntas en el 2025, ¿qué hace el Paxlovid para una persona que es relativamente joven, que no tiene enfermedades pulmonar o otras comorbilidades, que no está inmunosuprimido, que no es un paciente trasplantado con otra inmunosupresión? Y la realidad es que no lo sé. Yo no sé ya qué hace el Paxlovid. E incluso en los pacientes mayores e inmunosuprimidos, si están vacunados, tampoco me queda 100% claro qué es lo que hace.
cuando a mí me preguntan, doctor, ¿debería tomar Paxlovid? Si eres un paciente mayor de 65 años o tienes muchas comorbilidades, digo, probablemente sí, pero con un nivel de certeza bajo. Si estás vacunado y eres joven, mucho menos certeza de que va a lograr algo el antiviral. Perfecto. Y con respecto al virus sincitial respiratorio, pues no hay tratamiento como tal. Hay, No, por ejemplo, antiviral como tal, pues, ¿no? correcto, no hay antivirales, hay para población pediátrica, hay Sí, un anticuerpo monoclonal que sí se puede administrar, sí. pero para los adultos es tratamiento de soporte, simplemente En el aliviar caso los síntomas. de el norovirus y en el caso de la neumonía bacteriana, Ujú. eh, ¿hay la posibilidad de tratamiento? Y para el norovirus, no. El tratamiento del norovirus netamente apoyo, hidratación, antipiréticos, cosas para manejar los síntomas y evitar que el paciente se deshidrate hasta que la enfermedad corra su curso natural. Para la neumonía bacteriana sí hay tratamiento con antibióticos que sí disminuyen significativamente la mortalidad y la duración de la infección. Y ahí sí es Ok. importante tratar de hacer la distinción entre viral y bacteriano. Ahora, ¿qué otras medidas deben tomar? Porque en general las medidas que deben tener una vez que manifiestan los síntomas, ya tú dijiste, están los antivirales para tratar de disminuir los síntomas, acortar la enfermedad, prevenir en algunos casos las complicaciones, pero ¿qué medidas en general debe seguir una persona que ya sabe que tiene algunos de estos virus? Bueno, lo ideal sería que esa persona se pudiera aislar, sobre todo con influenza y COVID. Eh, con el COVID, por lo general recomendamos alrededor de 5 días, aunque los guidelines han cambiado con frecuencia y ahora es una vez que estás a febril y tus síntomas han mejorado, que se pudiera salir con máscara, dependiendo de cuál sea tu trabajo. Con influenza, por lo general, recomendamos que la persona esté aislada hasta que no tenga fiebre por 24 horas y que sus otros síntomas hayan mejorado. Y eso es todo para evitar esparcirlo a otras personas. Que puede ser difícil con la gente que vive contigo, pero uno lo intenta. Perfecto. Ahora, ¿qué complicaciones se pueden esperar, complicaciones graves, en este tipo de infecciones virales? Bueno, la influenza es una enfermedad viral a la cual yo le he tenido mucho respeto. Eh, es una enfermedad que anualmente mata entre 6.000 y 30.000 personas en los Estados Unidos, quizá un poco más. Las complicaciones pueden ser tanto por invasión directa del virus al pulmón, causando una neumonía viral que puede ser feroz, causando falla respiratoria, requiriendo intubación. eh, Te predispone a tener una infección bacteriana, como ya dijimos, una neumonía bacteriana. Y también tiene efectos inflamatorios en el resto del cuerpo, te predispone a formar coágulos. Entonces puedes hacer embolos pulmonares o los eventos coronarios, los infartos, se hacen mucho más frecuentes en pacientes que tienen factores de riesgo después de un episodio de influenza, al punto que la Sociedad de Cardiología hace mucho énfasis en que todo paciente cardiópata anualmente se tiene que poner la vacuna de la influenza. Eh, con el COVID los problemas son similares. Puedes tener daño pulmonar directamente causado por el virus, puede predisponerte a infecciones bacterianas y también tenemos ahora el temido tema del COVID largo. Pacientes que desarrollan síntomas crónicos que pueden pasar meses o incluso más que meses con fatiga, problemas neurológicos, no recuperan el olfato, pérdida de peso, pacientes que tienen disfunción autonómica donde hacen taquicardias, bradicardias. Es un problema bien complicado. Eh, el norovirus por lo general una vez que pasa ya pasó, por suerte. No te deja ningún regalo después. Y el virus sincitial respiratorio, que es un poco así como, uno lo tiene así como relegado. Sí, y problemático porque en los pacientes mayores
también tiene una mortalidad relativamente alta. En pacientes mayores y en pacientes con post-trasplante puede causar neumonía severa. He visto más de un paciente estar muy enfermo y algunos morir con, nada más con virus respiratorio sincicial, que es otro virus que realmente no tiene un tratamiento efectivo. Hay un antiviral que se usa de vez en cuando en pacientes post-trasplantados, pero la eficacia realmente no es muy buena. Perfecto. Entonces, aquí vamos al tema. ¿Cuáles, ya tú has hablado algo de esto, cuáles son los grupos de personas que tienen más riesgo de complicaciones para todas estas enfermedades virales y, por supuesto, también la neumonía bacteriana? ¿Cuál es el grupo de personas que tienen mayor riesgo? Sí. Bueno, yo hago enfermedades infecciosas en adultos, así que me voy a enfocar en adultos. Por lo general Perfecto. son pacientes mayores de 65 años, los pacientes que no están vacunados contra la influenza o el COVID tienen enfermedad más severa, pacientes que tienen enfermedad pulmonar de base, el EPOC, asmáticos, pacientes que tienen cáncer y pacientes que están inmunosuprimidos. Son los pacientes que están a mayor riesgo de complicaciones y mortalidad con estas infecciones. ¿Qué hay de aquello de las embarazadas y las personas con obesidad? Sí, bueno, no hay nada que a mí más me asuste que una consulta en la sala de obstetricia, porque estás lidiando con dos pacientes. Sí, la influenza tiende a ser más severa en pacientes embarazadas. Las mujeres embarazadas están inmunosuprimidas. Ellas tienen que estar, su mismo cuerpo causa inmunosupresión para no rechazar el embarazo. Eh, Hace muy poco tiempo vimos una influenza severa con neumonía bacteriana solapada. Puede causar aumento en mortalidad, morbilidad, puede causar parto prematuro, eh, muchas complicaciones. Eh, y perdón, se me olvidó. Pacientes con obesidad. Eh, lo, Tendría que ver específicamente la data con influenza. Estoy seguro que tiene que ser un factor de riesgo, pero en el COVID ha sido uno de los factores de riesgo más importantes. Incluso pacientes jóvenes que no tienen otra comorbilidad como tal, enfermedad pulmonar o diabetes, el solo hecho de tener obesidad automáticamente aumentaba su riesgo de enfermedad severa o mortalidad. Y ese sigue siendo el caso. Y en general las enfermedades crónicas, diabetes, problemas hepáticos, renales, son un factor de Todo, riesgo también. sí, a lo mínimo no ayudan. Ok, bueno, ya vimos cómo se diagnostican y los tests que tenemos a mano. Y en parte al tratamiento también ya vimos el tratamiento que nos hablaste de él. Y importante, ¿qué medidas preventivas podemos tomar para, y ya hablaste algunas, pero vamos a concretar aquí, para Sí, evitar contraer y propagar estas enfermedades? Porque esas medidas preventivas no solamente son para protegernos nosotros, sino para proteger a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, en general a la comunidad, pues. correcto. Ok, ¿cuáles son las medidas que tú recomendarías en general? Bueno, todavía la más importante por mucho es vacunarse. La vacuna de influenza, no sé en tu práctica, pero nosotros casi siempre hallamos mucha resistencia a la vacuna de la influenza. Creo que la gente no se da cuenta de lo severa que puede ser la enfermedad y correctamente dicen que muchas veces la vacuna, que se vacunan y termina dando influenza a pesar de estar vacunados. Y eso es cierto, la vacuna tiende a ser, varía de temporada en temporada, dependiendo de qué tan bueno es el match entre la vacuna que prepararon con el virus que está circulando, tiende a ser entre 40, 60, 70% efectiva en evitar infección. Ahora, un paciente vacunado que se infecta le va a ir muchísimo mejor que un paciente que no está vacunado que se infecta. Porque aunque la vacuna no sea perfecta para evitar infección, es muy buena en evitar que termines hospitalizado. Si terminas hospitalizado, es muy buena en evitar que termines en cuidado intensivo. Y si terminas en cuidado intensivo, disminuye muchísimo la probabilidad de que mueras. Entonces, a todas, aunque no sea perfecta en prevenir la infección, es muy importante vacunarse porque vas a evitar complicaciones. Y con la vacuna del COVID es similar.
Es lo que va a evitar, por lo general, que haya eh, infección severa y hospitalización. Yo sigo pensando que, a ver, ahorita dijimos el número de cuántos muertos ocurren anualmente por influenza. Más de 36.000 muertos anualmente por influenza. Y una forma que pudiéramos fácilmente disminuir esos números, más allá además de la vacuna, es usando máscara en ocasiones donde hay mucha gente congregada. Eh, la gente, entiendo que estamos todos cansados, que la gente a veces, muchas veces ya no quiere usar máscara, y está bien, si eres joven y no estás inmunosuprimido, entiendo que no tengas ese temor de terminar muy enfermo. Pero recuerda que mucha gente también depende de los demás que quizás no responden a las vacunas, que son mucho más susceptibles a las infecciones. Eh, y las máscaras fueron muy efectivas en evitar influenza durante la pandemia. Durante la pandemia yo no vi influenza. Yo pasé años sin ver casos de influenza en el hospital. De hecho, las máscaras son tan efectivas en evitar influenza, o por lo menos durante la pandemia, con las medidas de aislamiento y máscara, fueron tan efectivas que una cepa de influenza desapareció por completo. Está extinta, no existe ya más. Eh, si no me equivoco, la Yamagata. Entonces, yo sí todavía sigo usando máscaras si voy al centro comercial donde va a haber mucha gente, si voy a un concierto, porque de verdad que no, no quiero que me dé influenza. Eso queda ya ¿cómo se dice?, de responsabilidad personal. Ok, con respecto al resto de las medidas como lavado de las manos, distanciamiento, ventilación adecuada y el tema, digamos, controversial de la desinfección de la superficie. Sí, la diferencia, a ver, la más fácil, la desinfección de las superficies es probablemente de la que me preocuparía menos. Es posible, pero no es la forma más eficiente de transmitir. El distanciamiento, obviamente, si estás enfermo, por favor, quédate en casa, no vayas a compartir tu influenza con toda la gente en el restaurante. Lavado de las manos vigoroso con agua y jabón o con hand sanitizer. Todas esas cosas van a ayudar a disminuir la probabilidad de infección. Nunca a cero, pero lo van a disminuir sustancialmente. Y de nuevo, si estás enfermo, por favor, quédate en casa y no vayas al partido. Con respecto, y te digo, ya te adelanto que vamos a tener un podcast, vamos a tener un podcast sobre vacunas solamente. Pero como estamos hablando de estas infecciones respiratorias, y tú has hecho mucho énfasis, y es verdad, pues la vacuna es digamos, la piedra angular, pues, de la prevención. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes se deben vacunar con la vacuna de COVID, esta nueva, la 2024-2025, que es la última, pues? ¿Quiénes se deben vacunar para la influenza? ¿Quiénes se deben vacunar para esta nueva vacuna que está reciente, que es la del virus sincitial respiratorio? ¿Y quiénes se Okay. deben vacunar para con la vacuna de la neumonía, que también tenemos una vacuna para neumonía? Okay. Bueno, te comienzo con la más fácil. La vacuna de influenza, todos deberían colocársela. Ok. Esa está indicada para desde a partir de los 6 meses hasta el resto de tu vida, anualmente. Um, Esa es fácil. La vacuna del COVID también todavía está básicamente aprobada, indicada para todos los pacientes y respectivo de comorbilidades. Yo diría que lo más importante es vacunar a los pacientes mayores, a los pacientes que están inmunosuprimidos, a los pacientes obesos, a los pacientes con comorbilidades. Si eres una persona joven, inmunocompetente, pues me gustaría que te vacunes, pero no voy a perder mucha cabellera si decides no vacunarte, sobre todo si ya te has vacunado en el pasado. O sea, estamos hablando ya de series, de repetir la serie anualmente. Si eres una persona joven, inmunocompetente, saludable, quizá no es tan importante. Todavía tienes el riesgo, no te bajan, no, la mortalidad va a ser mínima, pero todavía vas a estar a riesgo de complicaciones como el COVID largo. Entonces yo todavía favorezco que te vacunes. La vacuna del virus respiratorio sincicial es una vacuna más nueva que está aprobada en pacientes entre los 60 y 74 años. De hecho, la indicación más fuerte es pacientes mayores de 65, si no me Sí. equivoco. Los de mayores de 60 es solo si tienen ciertas comorbilidades. Y también es una vacuna que está disponible para mujeres embarazadas, porque puedes pasar el anticuerpo al neonato.
eh, y más adelante en ciertas poblaciones de riesgo. La vacuna de neumococo, que se ha vuelto un poquito más complicado mantenerme al día, porque hay ya varios tipos de vacunas. Sí. La actual se llama Prevnar 20 y está indicada en pacientes mayores de 65 años. Pero también hay mucho solapo con las vacunas antes que estábamos poniendo lo que se llama el Prevnar, el Prevnar 13, Prevnar 13 y la Pneumovax, que era la de 23 antígenos. Actualmente, si no estás vacunado, lo más fácil es, pum, te pones la Prevnar 20 y se acabó. Con las otras, después de cierta edad, que las poníamos, hay que ver si hay que hacer una serie de recuperación con el Prevnar 20 o simplemente dices, ponte que ya estás cubierto y no necesitas hacer más nada. Esa se vuelve Sí, un poquito más porque complicada, tengo que siempre buscar el... Sí, porque tengo entendido que con esa 23, ya tú no necesitas realmente vacunarte de nuevo a menos que tengas comorbilidades. Pero con la que es la 13, sí tienes porque esa te da cobertura más rápido, pero no te deja inmunidad, no te deja memoria inmunitaria. Pues entonces tienes que luego ponerte la 23. Es un poco complicado, yo sé, porque hay que estar uno repasando el tema, pero en general pues ya sabemos eso. Ahora fíjate. Sí, y ya va, quiero corregir, Y dije algo. que mayores de 65, pero es mayores de 50, Ok. la Prevnar 20. Y bueno, y para dejar claro que también igualmente la de la influenza y el COVID se pueden poner en las personas embarazadas. No hay Sí, ninguna contraindicación. ninguna. Las mujeres embarazadas se pueden poner cualquier vacuna excepto aquellas que sean a virus vivo. Exactamente. Ahora bien, tú hablaste anteriormente que parte de los factores era que en invierno tomábamos menos sol, había menos sol, la temperatura también, digamos, disminuye la respuesta inmunitaria. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros fortalecer, qué le recomiendas tú a tus pacientes para fortalecer el sistema inmunológico durante el invierno? Mira, siempre es como un poquito controversial eso de fortalecer el sistema inmune, ¿no? Nuestro cuerpo es bastante bueno en regular el sistema inmune y realmente la gente que dice voy a fortalecer mi sistema inmune, yo digo, bueno, lo que vas a lograr es crear autoinmunidad. Pero yo creo que la única medida distinta a lo que yo le recomendaría a un paciente, que yo a un paciente le recomendaría no fumes, fumar siempre te va a poner a riesgo de neumonías e infecciones virales. Ejercicio regular, mantener un peso adecuado, mantener una dieta adecuada. Durante el invierno sí me parece que puede que tenga valor suplementar con vitamina D. De nuevo, estamos menos afuera, tenemos menos exposición al sol, tú necesitas sol para sintetizar vitamina D de forma endógena. Así que esa sí puede ser una medida que, eh, a pesar de que no tengo data dura, es una medida de muy bajo riesgo y potencialmente algo de beneficio en evitar las infecciones virales y bacterianas durante el invierno. De resto, para mantener tu sistema inmune funcionando correctamente, realmente lo único que tienes que hacer es lo mismo que te recomendaría tu médico de cabeza o tu mamá. Cómete una manzana al día, haz ejercicio, deja de ir a McDonald's todo el tiempo, no fumes. Perfecto. Y entonces vamos a tener el podcast sobre vacunas específicamente, pero un poquitico quería hablar ahorita un poco sobre si puedo yo tomar, o sea, recibir las vacunas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo me puedo vacunar en el mismo momento contra la influenza, virus sincitial respiratorio y COVID a la vez. ¿Eso es posible? ¿Hay algún problema con eso? Y no, deberías podértelas poner todas al mismo tiempo. Si no quiero equivocarme, al principio sí estábamos recomendando alguna separación entre la vacuna y la influenza y del COVID, pero actualmente, a menos que haya cambiado algo, te puedes poner todas en una sola sentada. Neumococo, RSV, influenza, COVID, un solo pinchazo. Bueno, no un solo pinchazo, una sola sentada. Y no hay ningún inconveniente. No, más allá del dolor local y los efectos colaterales que puede tener cualquier vacuna, un poquito de enrojecimiento de la piel, un poquito de inflamación, a alguna gente le puede dar fiebre en las primeras 24 horas, pero todo eso pasa. Y de nuevo, Perfecto. y una cosa que quisiera hacer énfasis es que
Ninguna de estas vacunas puede causar infección. Repito, a nadie le va a dar influenza, COVID, neumonía o RSV por ponerse las vacunas. No, estas no son vacunas que son a virus vivo y no pueden causar infección. Sí, de hecho, pues son vacunas que no contienen virus, solamente Correcto. contienen partículas que forman parte del virus, pero no el virus como tal. Entonces no hay, es bueno que tú hagas énfasis en eso porque hay mucha desinformación. Está, bueno, la gente que no cree en esto, que son los antivacunas, y ciertamente, pues parte de la labor nuestra es desmitificar todo aquello y sobre todo durante el momento del COVID, que le inventaron tantas cosas que la vacuna tenía tantos añadidos. Entonces es importante pues siempre saber eso. Por supuesto, Alejandro, hay complicaciones, ¿ok? Sí, Hay complicaciones como todo en medicina, pues todo medicamento que nosotros usamos tiene complicaciones, pues puede tener efectos secundarios, mejor dicho. Hay sí, los efectos secundarios de la vacuna, pero los efectos secundarios que pudieran ser un poco más severos son realmente raros, muy poco frecuentes. Y cuando uno mide como médico el beneficio y el riesgo, es por mucho, mucho le lleva como ventaja el beneficio de vacunarse que el riesgo que pueda tener. ¿No es así? sí, sí. Y una frase que yo le robé a Paul Offit. Paul Offit es este veterano pediatra de las vacunas, está en el grupo de la CDC y del FDA que se encarga de probar vacunas. Él dijo alguna vez que me pareció brillante, es que mira, cuando tú no te vacunas, no es que estás cambiando riesgo por no riesgo, estás cambiando un riesgo por muy calculado y muy pequeño por otro riesgo que es muy real. Entonces, ¿puedes tener una reacción adversa a una vacuna? Sí, pero son extremadamente raras, o extremadamente infrecuentes, extremadamente manejables la mayoría de las veces versus el riesgo que tomas de no estar vacunado y enfrentarte a alguno de estos virus que en el invierno del 2025 la probabilidad de que te encuentres con influenza es altísima. Entonces no estás cambiando riesgo por no riesgo, estás cambiando un riesgo por otro riesgo. Perfecto. Perfecto. Ya para terminar, quería unas palabras tuyas acerca de cuáles son los retos en la lucha contra las enfermedades infecciosas transmisibles y cuál es el riesgo o cuál crees tú que sería el riesgo de otra pandemia como la del COVID. Bueno, la que nos tiene ahorita a todos preocupados es la influenza aviar, que estamos viendo tantos casos en pájaros, gallinas, patos, gansos, algunas vacas. Eh, Actualmente el, el virus solamente puede causar, o sea, solo se transmite por lo general de animal a animal o la gente que tiene contacto directo con el animal puede infectarse. Todavía no hay casos de infección de humano a humano. De llegar a ocurrir una mutación que haga que el virus pueda transmitirse de persona a persona, pues estamos en problemas. El virus de la influenza aviar tiene una letalidad muchísimo más alta que la influenza que circula entre humanos y muchísimo más alta que el COVID. El COVID tiene una mortalidad alrededor de 1%, esto estamos hablando de 30-50%. Eso es lo que nos tienen los infectólogos perdiendo sueño, que llegase a ocurrir eso. Y la realidad es que la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina. En los últimos 25 años, ya 25, hemos tenido ya varios brotes con virus con potencial de pandemia. Tuvimos el SARS-1, que si recordamos el COVID es el SARS-CoV-2. Tuvimos un SARS-CoV-1, que tuvimos el MERS, el virus del Medio Oriente, que también tenía potencial de pandemia. Y hemos tenido el COVID, tuvimos la influenza H1N1. Por suerte, no, suerte, la única que realmente causó una pandemia significativa fue el COVID. Pero todos esos virus pudieron haber despegado y pudieran haber causado pandemia. Y la próxima pandemia está a la vuelta de la esquina. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Alejandro, tu presencia nuevamente aquí en Medicina y algo más podcast. Y bueno, por supuesto que has invitado para una nueva entrega y esa entrega va a ser acerca de vacunas. Vamos a hablar todo sobre vacunas, cuáles son los esquemas de vacunación,
para que las personas tengan claro cuáles son y vamos a hablar un poco más sobre los beneficios, los probables riesgos. Vamos a hablar sobre todo eso en la próxima entrega. Entonces, nuevamente gracias Alejandro por tu presencia acá. Y bueno, ya sabes, nos encontramos nuevamente pronto para hablar sobre vacunas. Listo.